Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por acompañarme en este momento. Espero mantenerlos en vilo durante los 45 siguientes minutos, que no va a ser fácil porque vamos a hablar de algo muy específico, pero fundamentalmente vamos a hablar del futuro. Nosotros durante años estamos acostumbrados a usar el cemento Portland como material de la construcción, más de 100 años de historia de cemento Portland en la construcción, totalmente probado, ya sea desde el punto de vista de su durabilidad, de su resistencia y demás, pero en esos números del cemento Portland hay algunas cuestiones que merecen ser cambiadas. Y fundamentalmente los números que hoy estamos viendo tienen que ver con un mundo dominado por China. Más del 54% de la producción de cemento Portland en el mundo es de China, y nosotros somos, imperceptiblemente estaremos acá en Latinoamérica excluidos, Asia, es decir, pero fundamentalmente toda la gran producción está en los países en vías de desarrollo, es decir, aquellos que requieren de obras de infraestructura y vivienda para su desarrollo. El análisis que se hace a nivel mundial es que la demanda va a seguir creciendo, y esa demanda fundamentalmente va a crecer en los países en vías de desarrollo y mucho menos en los países desarrollados o en la propia China, que va a culminar su desarrollo de infraestructura en los próximos 30 años. El problema más grave es la cantidad de recursos que vamos a necesitar, ya sea energéticos y naturales, para poder acompañar ese desarrollo. Y hay unos números que tenemos que tener en cuenta a la hora de tomar decisiones para el futuro y tienen que ver en la energía que necesitamos para hacer el cemento Portland, que anda entre 7 y 4 megajoules por kilo. Y fundamentalmente esa energía está dada por el combustible del horno. Esto puede cambiar, este es el nivel mundial, en Argentina es un poquito distinto estos números, pero prácticamente la gran proporción está en ese sentido. Y las emisiones, esto del cambio climático que nos llaman, bueno, somos responsables de parte del cambio climático, fundamentalmente porque por cada kilo de clinker se emite entre 0,8 a 1 kilo de CO2, según el proceso más eficiente o menos eficiente. Pero gran parte, también ahora, de esa emisión, ¿de qué proviene? Proviene de la decarbonatación de la caliza o del material calcáreo para obtener el óxido de calcio para hacer el cemento, y en menor medida y en mayor medida de los combustibles fósiles usados y de lo que se necesita en electricidad y transporte. Por lo tanto, en el panel de la UNEP se están desarrollando cuáles son las estrategias de un futuro desarrollo para reducir emisiones y energía fundamentalmente de los cementos. Las 4 estrategias más o menos probadas a la fecha son utilizar combustibles alternativos y materias primas alternativas, es decir, otras fuentes de óxido de calcio, capturar y secuestrar el CO2 que emiten las fábricas. Esto se puede hacer, ya la tecnología está madura, el problema es cuánto cuesta. Desarrollar ligantes alternativos, es decir, que no sean de la base calcio, o aumentar el contenido de adiciones minerales activas en el cemento dentro de un concepto. De los combustibles alternativos, prácticamente ya en 20 años no va a haber nada que hacer porque los hornos van a funcionar a combustible alternativo. Es decir, prácticamente la tecnología está avanzando muy bien, ya sea por neumáticos, lodos, residuos, plásticos. Es decir, prácticamente esto se está desarrollando relativamente con cierta madurez en el mundo para incorporar cada vez más combustibles alternativos. En cuanto a las opciones de otros tipos de componentes que tienen, fundamentalmente el zinc y el cromo o los metales pesados o las dioxinas son los problemas que generalmente pueden tener este tipo de combustible. Los cementos que no son de base Portland también se encuentran ya desarrollados, fundamentalmente en los países de Francia, la Farge es la que más trabaja sobre esto, que es los de base belítica, gemelita, ferrita, o los de base de silicato de calcio, que endurecen por carbonatación, y esto sería más que interesante, digamos, hacer como un water glass que nos permita carbonatarlo, o los de silicatos de magnesio, que también ya están desarrollados
prácticamente el problema de que son compuestos químicos que requieren de otro tipo de... Y las activaciones alcalinas de lo que hoy se dan a llamar materiales geomateriales o geopolímeros, pero hay un problema que se requiere muchos álcalis y eso para las obras no se podría ser en algún proceso industrial, pero sería casi imposible en otro. Con respecto a las materias primas alternativas, lo que estamos buscando fundamentalmente es calcio, que es lo que no tiene la corteza terrestre en tanta cantidad, y eso generalmente viene con los cenizas de hornos de basura municipal, los propios desechos del hormigón que podemos pulverizar, es decir, tanto que hablamos de los agregados reciclados, bueno, ¿qué hacemos con lo que sobra? Bueno, podemos hacer más cemento porque tiene mucho calcio. Si le podemos sacar la arena, podemos usarlo nuevamente. Las escorias de alto horno ya no en el sentido de usarlas como adición, sino como materia prima proveedora de calcio, o fundamentalmente mineralizar distinto para bajar el contenido de óxido de calcio para obtener el silicato tricálcico. Pero de estas cosas no me ocupo yo, como tampoco de secuestrar el CO2, que bueno, esto es una cosa mucho más, que es poner y conectar el CO2, conectar las chimeneas y inyectarlo en los pozos petroleros o en ciertas formaciones geológicas para que se formen ciertos carbonatos o salmuera o en salmuera y de esa manera poder capturar el CO2. Esto aumentaría el costo del cemento según las inversiones, los cálculos que hay en el mundo, alrededor de 3 veces, con lo cual no sería una de las más viables para los países en vía de desarrollo. Es decir, de esto se habla mucho, hay ya prototipos y se está en marcha en algunos países donde no parecería haber otras soluciones, ¿no? Lo que sí aparece como necesaria, sí es aumentar el ratio de materiales cementicios en los cementos, pero con un diseño distinto al que tenemos hasta ahora, que es el diseño ecoeficiente de la mezcla cementicia. Es decir, no queremos hacer un cemento Portland o un cemento de base cementicia de baja emisión, sino lo que queremos hacer es un cemento que se parezca o que tenga las mismas prestaciones ingenieriles que el cemento Portland, pero que tenga menos emisiones. Es decir, no podemos ir en desmedro de las propiedades ingenieriles. Esto es una cuestión central, porque si no tendríamos que cambiar toda la otra tecnología de desarrollo de las obras, y eso sería también muy dificultoso, o podría traer a que las obras duraran muchísimo menos tiempo, y eso también se iría en contra de la cuestión pensada. ¿Qué es lo que está pasando en el mundo? Al 2007, Latinoamérica y China e India son casi los que más sustituimos en los cementos, en porcentaje. No así como ser Norteamérica, pero es porque ellos lo hacen en las plantas hormigoneras. Y el objetivo es llegar al 50%. Es decir, nos está faltando un 25%. Es un número que parece poco, pero a la hora de las propiedades ingenieriles es demasiado alto. ¿Qué es lo que más se está usando? Generalmente lo que más se está usando hoy, del 90 al 2001, esto es sobre las fábricas europeas, es filler calizo, desarrollado ya por el 90, nosotros hemos trabajado altamente en esto, ya sabemos que 12% resiste cualquier cosa, 20% capaz que resiste, y un poco más, tenemos nuestras dudas. Escoria, que hace 100 años que se usa, o ceniza volante, que también hay que hablar en ciertos términos de la ceniza volante, porque hablamos como un producto, pero en realidad son muy distintos según el lugar que estemos usando, y las puzolanas naturales, y otros productos. Es decir, si ustedes miran, prácticamente el filler es el que más ha crecido, mientras que la escoria y la ceniza volante se han mantenido. Y las puzolanas naturales todavía quedan. Desde el punto de vista químico, acá tenemos esos grupos, fundamentalmente son todos silicio y demás. Lo más importante para ver dentro de nuestra estructura son los álcalis, por los productos de reacción que se puedan tener posteriormente, y la composición de aluminio, que crece notablemente para el metacaolín y algunas cenizas volantes, que hay mucha más cantidad de alúmina que de calcio en la corteza terrestre. Es decir, y para ver esto, nosotros generalmente lo que planteamos es
una estructura de sílice, calcio, magnesio y de aluminio y hierro, y este es nuestro cemento Portland, y así vamos ubicando las puzolanas naturales, las distintas cenizas, la escoria granulada, las tierras diatomeas, el filler calcáreo, las montmorillonitas y la metacaolín, el vidrio, y generalmente hablamos de reacciones alumínicas en las cenizas y en el metacaolín, y de silicias en el caso típico más silícico, que es el silica fume. Y de las autocementantes, es decir, aquellas que proveen el calcio propio para resolverse. Y dentro de toda esta conjunto lo que hay que ver es si las tenemos disponibles. La escoria granulada se usa en el 100% prácticamente del el uso de lo que se convierte en escoria granulada de alto horno, prácticamente el 100% se usa en el cemento. Es decir, no hay muchos más recursos. Y si hiciéramos la cuenta, ¿cuánta escoria se produce? Nos alcanzaría para el 16%. O sea, no nos daría la solución completa. Si vamos a la ceniza volante, hay mucha producción de ceniza volante, pero solo alcanzaría el 11% del cemento, de las que son. Pero también hay una cuestión que va en desmedro hacia el futuro, que va a haber mucho más acero reciclado, por lo tanto va a decaer el contenido de escorias de materiales primarios, y también hay unas perspectivas de que la energía por carbón va a decaer, por lo tanto las cenizas volantes también van a decaer. Por lo tanto son dos aliados que tenemos hoy, pero no parecen los que resolverían el problema al futuro. ¿Cuáles son los que parecen resolver los problemas al futuro? Hacer cementos de baja o adiciones como arcillas calcinadas, el filler calcáreo que lo estamos usando, pero potenciar su uso, las puzolanas naturales vuelven a estar dentro del coso, porque en cada uno de estos, este no lo cocinamos, este no lo cocinamos, o los residuos de la construcción, con estos tres nos ahorramos el 85% de lo que pasaba por el horno, que habíamos hablado, de esa cantidad de energía, y las arcillas lo vamos a hacer a menos de la mitad de lo que usamos para el clinker. ¿Y cuál es el objetivo de reemplazo? El objetivo es el 50%. Es un número muy grande. Entonces, si nosotros analizamos nuestra situación en Argentina, nos podemos ver, esta es la Asociación de Fabricantes que provee, digamos, ¿qué nos encontramos? Nos encontramos con puzolana generalmente en toda la cordillera, por lo tanto, seguramente las plantas de acá van a usar eso, escorias muy localizadas, una sola fuente de escoria prácticamente, de cenizas volantes, una en marcha, otra probable y otra probable, pero no vamos a traer las cenizas volantes al centro de consumo, es decir, vamos a gastar más en transportarlas, es decir, lo que no gastamos en los hornos lo vamos a gastar en transportarla, o sea que también hay que pensar en eso, y arcillas en muchas zonas, y especialmente en el centro de la provincia de Buenos Aires, que bueno, es lo que nosotros tratamos de dar solución por donde estamos. Entonces, generalmente nosotros compramos cemento por resistencia, es decir, a pesar de todo lo que decimos, lo que nos importa es cuánto nos dan los 28 días, ¿no? Es decir, podemos hacer los superanálisis y todo, pero prácticamente terminamos en eso. Entonces, ¿cuáles son? Este es un análisis global que tenemos hecho de escoria, filler y puzolana, y generalmente no podemos, cuando hablamos de resistencia a 2 días para obtener 18, que es el máximo que se puede obtener para una base cementicia como tenemos estudiada nosotros, no se puede pasar el 10%. Es decir, no se puede pasar el 10-12% de adición. Prácticamente esos son los números. A 7 días, para obtener 30, tampoco podemos hablar mucho. Es decir, tenemos problemas de resistencia temprana. A los 28 días, ya hay algunos que obtenemos 40 megapascales, es decir, un CP40, podríamos decir, o algo así, con un cierto número importante, 44, 49. Y a los 28, si ustedes lo miran, prácticamente cualquier combinación de escoria, filler, puzolana, de todas las probadas, ¿no?, que van desde el 40 al 60% de adición, cumplen con unos 50 megapascales. A los 90 días, perdón. ¿Sí? Es decir, lo que estamos teniendo es un problema también de la edad de diseño para poder cumplir alguna de estas condiciones. Bueno, ya a los 180 días es más fácil, desde ya. Entonces, ¿cuáles son nuestros problemas? Nuestros problemas son la resistencia a 2 y 7 días. Realmente, ese es uno de los problemas para poder aumentar el tenor.
¿Cuál es otro de los problemas? Su elevada sensibilidad a la temperatura, es decir, estos cementos cuando decae la temperatura, su ganancia de resistencia es prácticamente nula. Es decir, andarían muy bien en un clima cálido, pero no es el caso nuestro. La otra cuestión es un prolongado curado, por lo tanto vamos a tener que empezar a pensar en cambiar el ítem de curado en los pliegos. Es decir, vamos a tener que certificar el curado, porque si no, no hay solución. Pero tenemos una buena resistencia y algunos problemas de durabilidad, que los vamos a decir al final, porque si no, no llegamos a un grado. Entonces, ¿qué podemos hacer para aumentar el contenido de materiales? Fundamentalmente, entender la relación entre el desarrollo de microestructuras que se producen debido a la reacción de hidratación. Eso es central, digamos. Muchas veces nosotros queremos hacer que los cementos den más y no los podemos hidratar. Y bueno, ya hay cuestiones que no se dan. Otra cuestión es ver la estabilidad de los compuestos, es decir, ¿qué tipo de compuestos voy a formar? ¿Voy a formar compuestos termodinámicamente estables o no? Si son termodinámicamente estables los compuestos, realmente no vamos a tener grandes problemas de durabilidad ni de cambio de volumen o problemas como han habido en algunos otros tipos. Y el otro tema es qué puedo modificar de la cinética de las reacciones para ganar resistencia inicial. Esos son nuestros desafíos. Y fundamentalmente, cuáles van a ser las propiedades en estado fresco, a temprana edad y a largo plazo. Es decir, la mayoría cuando ponemos mucha adición decimos, se molió mucho, entonces vamos a consumir más agua. No es cierto eso. Puedo poner el cemento muy fino y que no consuman absolutamente nada de agua. Es un problema de cómo hago el empaquetamiento granular. ¿Sí? Bueno, ¿qué otras cosas puedo hacer? Puedo tratar térmicamente, es decir, activar a lo mejor que pueda para amorfizar en el caso de las arcillas, o puedo usar ciertos aditivos químicos que me permitan cambiar la velocidad. Como ser el óxido de zinc, sabemos que cambia la velocidad de reacción del metacaolín. ¿Cuál será el que cambie el de la hilita? Bueno, estamos en eso. Todavía no lo sabemos. Pero hay algunos que ya se empiezan a ver. Es decir, con muy poquito óxido de zinc en la cocción, uno puede cambiar la cinética de la reacción. Bueno, uno de los puntos centrales es que nosotros durante muchos años hemos hecho una molienda conjunta y los materiales tienen distinta molturabilidad. Por lo tanto, una de las cuestiones centrales que tenemos que aprender es que molienda, clasificación y empaque granular. Esto es como el agregado. Lo decía hoy a la mañana, que usaba el 32 al 33% de finos, decía Claudio Rocco, para poder dar el mayor empaque. ¿Cuánto es la cantidad de finos, de partículas menores a 5 micrones que tengo que usar, o de 2 micrones para modificar el empaque del cemento sin cambiar su consumo de agua? Eso ya está distribuido. El problema es que ya sabemos que tienen que ser de 5 micrones algunas para los cementos que estamos usando, los clinkers que estamos moliendo hoy a 18 micrones aproximadamente de tamaño medio, y partículas más grandes. Las más grandes sabemos cómo obtenerlas, el problema es cómo obtenemos las de 5 micrones. Por lo tanto, necesitamos aumentar la tecnología de separación en ese campo. ¿Para qué? Porque cuando yo pongo partículas muy pequeñas, no cambio la cuestión reológica, porque quito agua, es decir, ocupo lugares vacíos, por lo tanto, no quito agua, no hay aumento de la demanda, pero fundamentalmente lo que me hace es me dispara la reacción del cemento como nucleación del propio clinker. Es decir, hago mucho más eficiente la reacción temprana del clinker para cubrir ese bajón de resistencia que tengo. Y eso es lo que estamos buscando en este momento. Bueno, sobre la demanda de agua, fundamentalmente lo que hago es pongo partículas que rellenan, por lo tanto no hay cambio de la demanda de agua. Si yo pongo muchas partículas del mismo tamaño, sí tengo problemas. Es decir, o partículas separadoras según la teoría de De la Rado. Pero el tema es cómo las obtenemos. Bueno, esta es nuestra pequeña planta piloto para obtener partículas de 5 micrones, que es un ciclón de altísima eficiencia. Bueno, después hay que pasarlo a nivel industrial. Es decir, a nivel de laboratorio lo tenemos resuelto. El problema es cómo hacemos miles de toneladas de esto.
No es un problema menor, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando yo hago la molienda, generalmente cuando hago una molienda conjunta, lo que obtengo es distintas curvas según lo que estoy moliendo. Si muelo algo más grueso, más duro, perdón, como la escoria que el clinker, generalmente obtengo este tipo de curva granulométrica. Y si muelo algo más fino, se hace más ancha, como en este caso. Ahora, la idea es, y si uso, este es el cemento, y si uso un filler que esté compuesto por partículas gruesas que me ocupen el lugar de la que me está dejando libre el cemento. Es decir, ustedes piensen que la arena llega hasta el tamiz 200 con suerte, 75 micrones. Es decir, me faltan partículas entre 75 y 45 que tengo el cemento, me están faltando. Es decir, alguien las va a tener que poner. No las puedo poner porque antes venían adentro del cemento, ¿no? Es decir, la norma IRAM dice que el 12% de las partículas no deben pasar el 75%. Hoy creo que no debe estar en el 1%, en ningún cemento. Y poner de estas partículas para mejorar el empaque granular. ¿No? Esto es lo que pasa cuando yo hago una molienda de materiales con filler. Aumento a 11, a 2 y a 22% en una molienda conjunta. Fíjense que hay un núcleo de partículas muy importante de 18, el 6% del volumen prácticamente en 18 micrones ahí aproximadamente, y después aumentan las partículas más finas. Por eso aumenta la superficie específica, pero no aumenta la demanda de agua de un cemento filerizado, porque estoy teniendo mejor empaque granular. Ahora, cuando hago un puzolánico, donde la puzolana tiene un vidrio, tiene la misma que el CPN prácticamente, lo único que hago es cambiar manzana por pera, pero tienen el mismo tamaño. Entonces lo que puedo esperar es que cuando más fino sea, más demanda de agua tenga. ¿Sí? Es decir, tengo que verlo desde ese punto. Esto es como el agregado fino y el agregado grueso. Más o menos igual, lo único que a otra escala de medición en el tamaño de los micrones. Bueno, entonces si yo tengo que diseñar un cemento, ¿qué voy a hacer? Tengo mi cemento, voy a buscar una partícula fina, que las tengo que producir, ¿no? Alrededor de 2 a 5 micrones, y unas partículas gruesas alrededor de los 75 a 100 micrones para hacer mi curva granulométrica que va a ocupar y va a tener el mejor empaque. Esa es una de las formas de potenciar la resistencia inicial de un cemento con el mismo contenido de clinker. Esto es lo que tenemos nosotros ahora de nuestra becaria doctoral, es decir, el factor de empaque teórico y el factor de empaque calculado, es decir, los puntos son medidos y el otro es el predicto por la teoría de la RAD, digamos, por los modelos de empaquetamiento de la RAD que están totalmente probados. Esto es lo que pasa cuando pongo un filler de esa naturaleza, es decir, puedo seguir poniendo filler desde el punto de vista del empaquetamiento, no tengo problema. El problema es que le estoy sacando demasiada cantidad de reactivos. O cuando pongo un metacaolín. Es decir, fíjense, tengo un límite del 20%. Después, como es muy fino, ya desempaca. No empaca, desempaca porque estoy poniendo muchas más partículas finas dentro de la cuestión. Este es como el mate. Cuando el mate tiene mucho fino, no sale tan bien. Bueno, esto nos pasa lo mismo, ¿no? Como acomodamos adentro del mate eso. Bueno. Y esto está funcionando, y este como ser no tiene consumo de agua hasta este punto, y este no tiene casi consumo de agua hasta este punto, y pasamos al 15% casi de metacaolín, y el consumo de agua es monstruoso. Acelero con 7,5 o 15, que son los puntos de este lado, acelero notablemente la hidratación de que la mayoría pensamos que se hidrataba el metacaolín. No, no se hidrata el metacaolín. Lo único que se hidrata es el cemento más. Porque tengo muchos puntos más de nucleación y eso es lo que tengo. Y eso es lo que nos pasa. Es decir, con partículas extra finas puedo aumentar la hidratación. Que no son de cemento, porque si pusiera de cemento tendría graves problemas de otro tema, de temperatura, de contracción. Es decir, tengo que poner algo que no reaccione, que sea tan fino. Bueno, y el curado a temperatura, que sin duda, cualquier reacción de este tipo que tengo la escoria y las arcillas calcinadas, generalmente las ilíticas o la ceniza volante, la temperatura lo favorece. Pero eso ya es para un curado industrial. Otro de los residuos que estamos analizando y que ya
están totalmente probados, son los residuos cerámicos donde aparece la cantera urbana. Es decir, ¿por qué tengo que pensar en una cantera urbana que el 60% de la demolición de la República Argentina, generalmente por la tipología de construcción, es cerámico? ¿Y el cerámico qué son? Son arcillas calcinadas, mal o bien, y entonces hemos estudiado mucho los cerámicos como adición puzolánica. Es decir, el escombro, ¿cuánto vale el escombro? $1. Si lo reemplazara por cemento, bueno, el valor sería otro. Capaz que puedo hacer algunas otras cosas en ese sentido. Bueno, estos generalmente de 0 a 40%, hicimos el ensayo de Mineslamp de la cuestión, en cementos con alto C3A y bajo, porque esto nos interesa también la base. Bueno, lo que hay es simplemente que a medida que aumenta el contenido de cerámico, disminuye un poco la trabajabilidad, pero se mantiene en el tiempo, y eso es importante, es decir, no voy a tener problemas geológicos posteriores. ¿Qué pasa con su pozzolanicidad? A 2 días, solo estimulación. Este es el ensayo de Fratini, donde miro cómo se consume el hidróxido de calcio. A 2 días solo estimulación, ya a 7 días el 40% empieza a consumirse el hidróxido de calcio y a 28 días prácticamente todos son puzzolánicos. Y eso lo vamos a ver en la resistencia. Sobre el calor liberado, si ustedes ven, solo dilución. Es decir, esto es como la ceniza volante. Más cantidad, menos resistencia inicial. Como la escoria. Más cantidad, menos resistencia. Es decir, una adición de poca cuestión. Con respecto a la resistencia a compresión, hasta el 16% prácticamente, a 2 días mantengo, a 7 está cayendo un poquito ahí, a 28 un poco, pero ya pasando el 24 se cae mucho. Cuando tengo un cemento ARI, es decir, no hay forma de compensar. Es decir, también estos grandes volúmenes implican cementos de no alta resistencia. Es decir, los cementos de alta resistencia van a seguir siendo de base Portland. No hay forma de obtenerlo a 7 y 28 días con adiciones que no alcanzan a reaccionar. Las arcillas caoliníticas, ya estudiadas en todas sus cuestiones. Fundamentalmente, una vez que las cocinamos, prácticamente entre 600 y 700 grados ya las hicimos amorfas. Es decir, estamos hablando de la mitad de la temperatura de la clinkerización. Es decir, desde el punto de vista energético son números muy grandes. Da buenas partículas, pero tiene mucho aluminio. Y como tiene mucho aluminio, la reacción es espontánea casi. Es decir, 35% de aluminio tenía. Fíjense, con 30% de metacaolín 2 o metacaolín 1, este cemento Portland se adelantó y la reacción ocurrió casi muy rápidamente. Pero bueno, fundamentalmente, si nosotros usamos esto y hacemos el análisis por DRX desde las 3 horas hasta los 28 días, lo que vamos a encontrar es que fundamentalmente se forman fases AFM, acá de este tipo, que son relativamente inestables. Y a los 28 días el hidróxido de calcio, que es este pico acá de 18 grados, para nombrar uno, no existe más. Es decir, son reactivas. Es decir, pero muy reactivas iniciales. Entonces voy a tener otro tipo de problema. Y genera algunas fases metaestables a lo largo tardías. Y si son metaestables tardías es una cuestión de tiempo o de que entre alguien adentro del hormigón para que pasen a una fase más estable. Es decir, termodinámicamente eso no nos podemos olvidar de que toda fase no estable en el tiempo lo único que va a requerir es o tiempo o la presencia de otro compuesto para que reaccione hacia la fase más estable, porque es lo que hace. Pero claro, si yo miro la resistencia, esta es la del cemento Portland, fíjese, sea 2 días con 15% estoy igual, y con 30 tengo una lenta y otra rápida, pero ya, fíjense esta que es muy reactiva, la A2, a 7 días ya tengo más resistencia y a 28 tengo mucha más resistencia que la del cemento Portland. Es decir, es una opción. ¿Cuánto puedo usar de esto y qué puedo ponerle para que las fases vuelvan a ser estables? El otro tipo de arcillas, que hay muchas en el país, son las arcillas ilíticas. Generalmente estas arcillas son las más abundantes en la corteza terrestre, los caolines no tanto, y además competimos con la industria cerámica y con una industria que paga muy bien por esta materia prima, y el cemento no podría pagar
ese valor. Y estas se activan aproximadamente a 900 grados. Y son puzolánicas. ¿Cuál es su problema? El problema central es que tienen mucho hierro y el hormigón nos queda rosita. Ese es uno de los problemas centrales que la mayoría requiere. Es decir, vamos a hacer un hormigón más femenino que el que tenemos ahora. El otro problema que tienen es que su contenido de álcali es extremadamente alto. Y esto puede ser uno de los graves problemas dentro de las... Estas arcillas generalmente son una mezcla infame de muchas cosas. Generalmente tienen mucha hilita, pero después pueden tener o clorita, montmorillonita o el propio caolín dentro de la escuela. Y nosotros vamos a analizar 4 que tienen aproximadamente un 50%, por decirlo así, de hilita. Entonces, ¿cómo se transforma? Se transforma primero la montmorillonita, luego se transforma la clorita y finalmente a 950 grados prácticamente no hay más nada, es decir, generamos un vidrio como hace la industria cerámica. Y entonces cuando ahora analizamos el consumo de hidróxido de calcio, a 300 grados solo las que tienen montmorillonita o un poquito de montmorillonita aparecen como reactivas, a 600 solo la que tenía un poco de caolín, pero a 950 todas las que tenían hilita son reactivas, es decir, es un material puzolánico reactivo. Lo más importante que tiene es que no consume agua, es decir, si este es el flow del cemento Portland, prácticamente alcanzamos con el 25%, de hecho, según la norma, prácticamente el mismo consumo. Y esto sí que es importante, porque los metacaolines no es que consumen agua, se la tragan. Es decir, la demanda es monstruosa de agua. Es decir, hay que hacer algunas otras cosas. Y si miramos su resistencia, a 2 días alcanzamos casi el 75%, a 7 días estamos ahí, a las distintas temperaturas, y a 28 días estamos mucho mejor, es decir, esta hilita que es muy potente, a 900 grados, si vemos, todas son reactivas, y entonces nos permite pensar en una adición. El tema es que están arriba, todas estas formaciones están arriba de la caliza o al lado de la caliza, y eso es muy importante a la hora de la toma de decisiones. Pero necesitamos solucionar algunos problemas, y la solución vuelve a ser nuestro sistema ternario con arcilla. Fíjense, nosotros tenemos problemas del metacaolín que los vamos a solucionar incorporándole filler. Fundamentalmente todo lo que viene de filler metacaolín, filler ceniza volante o filler arcilla calcinada en estos sistemas ternarios, el problema es el contenido de alúmina, que como sabemos que existió la aluminosis y que existe la aluminosis, que es la pérdida de la cristalinidad de ciertos hidratos alumínicos a lo largo del tiempo, hay que estabilizarlo por algo termodinámicamente más estable. Y lo que se llama eso, se llama monocarboaluminato, que es lo que lo estabiliza. Y eso nos permite estabilizar a largo tiempo, y ya lo hemos probado, tenemos a 1 año y todo, y realmente funciona, y los análisis termodinámicos también, donde podamos hacer. Entonces, cuando hacemos ahora el mismo análisis de puzolanicidad, fíjense, el filler no es puzolánico desde ya, porque es caliza, pero fíjense cuando pongo un poquitito de metacaolín, 30% de arcilla calcinada, que en realidad es menos de 15% de metacaolín, porque ahora no me interesa competir con los caolines de la industria cerámica, me interesa con aquellos que están fuera del esquema, es decir, aquellos que son impuros, muy impuros, 50%, porque esos son los que yo puedo llegar a incorporar. A 7 días también es muy puzolánico, y a 28 días también, y se consumió todo, es decir, hay una reacción puzolánica muy buena a los 7 días. El tema es, ¿qué pasó con el flow? Bueno, mientras que yo ponga filler, mi flow sigue siendo igual al del cemento. Cuando pongo un poquito, puedo mantener cierto flow sin aditivos, porque si no esto lo que nos va a llevar es a consumir grandes proporciones de aditivos superplastificantes, y no así cuando pongo el 30% de arcilla calcinada.
Pero fundamentalmente esta mezcla me permite escalar con cierta trabajabilidad a un 40% de adición. Cuando vamos a la resistencia, tenemos que a los 2 días, esta del 20% es igual a la del cemento, las del 30 son un poco menor y la del 40, es decir, vuelvo a perder acá, tengo algunos problemas de empaquetamiento todavía por resolver. A los 7 días ya alcanzan más de 30 megapascales, fíjense, para un cemento que está en 35, y a los 28 prácticamente todo, este es el del filler, del 10% de filler, saqué esa proporción. ¿Por qué es importante esto? Fundamentalmente porque cuando nosotros hablamos de los productos de hidratación, es esto. Es decir, yo tengo en el cemento Portland no hay ninguna fase cristalina importante, AFM, en el filler tengo monocarboaluminato, cuando pongo kaolin calcinado solo no tengo esta fase que es inestable, pero cuando le agrego un poquito de carbonato, enseguida la estabilizo como monocarboaluminato. Y esto me da la posibilidad de pensar de que no se va a destruir, salvo un ataque interno, que esa fase esté estable adentro del cemento. Bueno, la otra solución es filler y cemento con ceniza volante. ¿Por qué hicimos ceniza volante? No porque la vayamos a usar, sino para ver el efecto de la forma. Es decir, claro, si pongo esferas, la cuestión del flow no tengo ningún problema. Y fíjense que esto es lo que nos está pasando, es decir, cuando pongo cenizas volantes, prácticamente, a pesar de no empaquear, de no mejorar notablemente el empaque, tengo un gran proporción de flow debido a la forma de las partículas. En el filler mantengo el flow que tenía casi el cemento, y cuando hago la mezcla ternaria de 10% de filler con 17 o 35, o al revés, aumento notablemente. ¿Esto qué puedo hacer? Puedo disminuir cantidad de cuestiones o podría poner alguna adición que no cambie significativamente. ¿Qué pasa con la resistencia? Fíjense, el problema vuelve a ser los 2 días. Este es el cemento, este con 17 y este con 35, pero a los 90 días estoy otra vez igual. Es decir, me estoy gastando mucha energía si mi resultado objetivo es a los 90 días. Es decir, si estoy haciendo bases, desde el punto de vista energético, gasto demasiada energía poniendo Portland para obtener el mismo resultado a los 90 días. Cuando no necesito esa resistencia inicial tan fuerte. Pero bueno, hay que ver ahí los contratos, cuándo certificamos. Porque si certificamos a 28, el hormigón no cumple la característica. Entonces hay otras cuestiones que se mezclan en este sentido. Cuando pongo filler es lo conocido, es decir, me gasto con 10% todo anda bien, y cuando pongo mucho empiezo a diluir cuando es de molienda conjunta, no es de molienda conjunta. Y después sí, cuando pongo 10% de filler, fíjense ya acá llegué al 45% de adición y casi estoy en 3,5 megapascales de diferencia en los 90 días. Y ya puse la mitad de cemento. Entonces, desde el punto de vista energético, esto empieza a ser muy importante. Cuando pongo el 20% de filler, que es inactivo, ya, es decir, lo que gané a los principios de los días y después ya no hay nada para recuperar, por eso me quedo un poco atrás. Bueno, esto es lo que pasa con la resistencia a flexión. Lo mismo vuelve a pasar en estabilizar la ceniza volante, sobre todo las fases monocarboaluminato, y fundamentalmente consumir el hidróxido de calcio, que forma parte de la reacción puzolánica de la ceniza, ¿no? Esto parece muy importante, y como que el filler tiene otra función a la tardía, ese 10%, que es dar cierto espacio para que los hidratos crezcan. Y eso parece que es bastante importante, sobre todo en los que son muy alumínicos, que es lo que estamos estudiando. ¿Cuáles son los problemas? Los problemas es si podemos alcanzar la misma durabilidad. Hay cosas que sí sabemos y otras que vamos a tener que probar. Primero, ¿cuál es el problema central? La carbonatación. Si le saco mucho hidróxido de calcio a la mezcla, tengo que dudar sobre la carbonatación, a pesar de que sea una estructura muy cerrada. Pero no tengo reserva alcalina. Lo vamos a tener que estudiar con cierta cuestión. Sabemos que los poros son muy chiquititos y que la carbonatación no progresa tanto. Pero el problema es que cuando progresa
desestabiliza el silicato de calcio hidratado. El deterioro químico, los sulfatos. Si no entran los sulfatos, como la permeabilidad es muy baja de estos cementos, no deberían entrar, pero el problema es que si entran, hay un material reactivo que es una fase AFM en su interior. Es decir, y si se quiebra, van a ingresar también, es decir, la bomba está dentro, hay que empezar a ver cómo funciona. La reacción álcali agregado, esto es central dentro de las hilitas sobre todo, porque el contenido de álcalis que tiene es muy alto. El problema es si los usa para su propia reacción o si van a quedar libres a lo largo del tiempo. Y eso es lo que hay que probar. El congelamiento de hielo sabemos que con aire se soluciona, pero tiene algunos otros problemas. Y el deterioro físico, como puede ser a temprana edad, porque su resistencia a la abrasión y a la erosión es relativamente baja. Bueno, eso es lo que estaba contando recién. Entonces, hacia adelante, ¿qué nos encontramos con el cemento, en el mundo del cemento? Fundamentalmente, menos cantidad de clínker y más compuestos alumínicos. Siempre que hemos hablado de los compuestos alumínicos, para nosotros han sido un problema terrible, porque su hidratación es muy compleja, es decir, los aditivos interactúan con ellos, es decir, todas las cosas malas se solucionan si uno le saca el aluminio. Pero, bueno, estos aportes están en ese sentido. Los procesos de hidratación muy complejos, que debemos estudiarlos, nuevamente, fundamentalmente para prever el conocimiento, es decir, en algunos tiempos esto se hacía pensando en acumular experiencia. Hoy pensamos en modelar para ver si la experiencia corta que tenemos es compatible con la modelación de largo tiempo. Y sin duda que vamos a tener que poner algunas cuestiones sobre la tecnología del hormigón, es decir, curado, tiempo, temperatura, provisión de agua, la provisión interna de agua también y fundamentalmente la estabilidad química de los compuestos. Es decir, las rocas son muy durables porque su estabilidad química es muy alta. Bueno, nuestras fases de cemento Portland sabemos que su estabilidad química es relativamente alta, es decir, hablando en tiempos geológicos es muy corta, pero que son menos de 100 años o 150 años. Pero en este caso vamos a tener que tratar de obtener algunos compuestos estables de más de 100, 150 años para poder asegurar que esta tecnología viene a suplantar la tecnología de los cementos Portland conocida hasta hoy. Muchas gracias.